Bueno, como ya se tiene ubicado las trayectorias para la caída de tensión que es de AB, vamos a ahorita a escribir cómo se calcula el voltaje de cada elemento, de cada impedancia. Como aquí hay acoplamientos, vamos a usar la general que me dice que el voltaje K, es decir, el voltaje 1, 2, 3, depende de la impedancia, va a ser igual a la impedancia por su corriente más la sumatoria cuando K es diferente de L, del número de bobinas acopladas, de la impedancia KL por la corriente N. Si mi voltaje, o más bien mi su índice K ahora es 1, sería el voltaje de la impedancia 1 es igual a Z1 por I1 y más la sumatoria de todas las impedancias con las cuales tiene acoplamiento, que sería Z12 por la corriente 2 más Z13 por la corriente 3 y ya no hay ninguna otra. Y ahora aquí lo interesante es por ello que se dan corrientes a mis elementos. En realidad esta I1 es esta corriente que está aquí, porque esta es la corriente de la malla, este es I1. Este es I2, este es I3, este es I4, I5, I6, I7 e I8. Esas son las corrientes que hay que ubicar para que les sea más fácil. No lo van a ver escrito, pero aquí para que no haya problema, esta sería I su índice 1, I su índice 2, I su índice 3, I su índice 4, I su índice 5, y su índice 6, perdón, y su índice 7 y su índice 8. ¿Y eso para qué? Pues para poder ubicar las corrientes de malla. Recuerden que vamos a aplicar el método de malla. Si en el método de malla lo que vamos a calcular es la corriente de la malla 1, la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 3, y hay que sustituir esos datos por cada corriente de mi elemento. Entonces me dice que es la impedancia, la impedancia 1 por la corriente 1. Esta es la corriente 1, veo cuántas corrientes de malla circulan por ella y solamente circula la corriente de la malla 2. Pero como van en sentidos contrarios y yo quiero ahí 1, entonces va a ser igual a menos J2, entonces va a ser la impedancia 1 por menos la corriente de la malla 2, más Z12, que sería el acoplamiento, en este caso por la corriente 2, veo cuál es la corriente 2, pues la del elemento 2, y en este caso circulan dos mallas, pero la corriente de la malla 1 va en contra de mi corriente 1 y la corriente de la malla 2 va en contra, por eso escribo menos J1 menos J2. Después tengo más Z13 por la corriente 3, ubico quién es la corriente 3, que es la del elemento 3, y en esa corriente también circulan dos corrientes de malla, una va en la misma dirección que es J2, y la corriente de la malla 2, y la otra va en dirección contraria que es la corriente de la malla 3, entonces escribo J2 menos J3. Después para la impedancia el voltaje de la impedancia 2, digo es la impedancia 2 por la corriente 2, más veo cuántos acoplamientos tiene, es 2.1, 2.3, 2.4 los que se tienen, entonces sería la impedancia 2 por la corriente 2 más la impedancia 2.1 por la corriente 1 más la impedancia 2.3 por la corriente 3 más la impedancia 2.4 por la corriente 4. Recuerden que estoy usando esta ecuación para poder escribir mis ecuaciones de voltaje cuando hay acoplamientos. Después ubico entonces la impedancia 2 por la corriente 2, que es esta, ya sabemos que es menos J1 menos J2, más la impedancia 2.1, ubico mi elemento 1, ya veo que la corriente que pasa es la de la malla 2, pero en sentido contrario, por eso escribo menos J2, 2.3, pues ahora ubico la corriente 3, que es esta, y veo que ya sé que es J2 menos J3, por eso escribo eso. 2.4, ubico a mi corriente 4, veo qué corrientes de malla circulan a través de esa corriente, y es la corriente de la malla 1 que va en contra y la corriente de la malla 3 que va en contra, por eso escribo menos J1 menos J3. Después tengo el voltaje de la impedancia 4, ahora acá vale 4, va a ser igual a Z4 por I4, más Z42 por I2, más Z43 por I3, más Z45 por I5, porque son los acoplamientos que puede tener únicamente esa impedancia, y entonces digo la impedancia 4 por la corriente 4, que ya sé que es menos J1 menos J3, más la impedancia 4.2 por la corriente 2, que ya sé que también la corriente 2 es menos J1, pero menos J2. La impedancia, vamos con la impedancia 4, que es la 4.3, por la corriente 3, entonces sería la corriente 3, es esta que está aquí, que es J2 menos J3,
la impedancia 4,5 por la corriente 5 y la corriente 5 la que tenemos aquí, y vemos que circula la corriente de la malla 1 y de la malla 3 en sentido contrario a la corriente que yo tengo, entonces es menos J1 menos J3. Ahora, si K vale 5, pues el voltaje de la impedancia 5 va a ser igual a Z5 por I5 más Z5,4 por I4 más Z5,6 por I6, porque es los únicos acoplamientos que tiene. Tenemos el elemento 5 y solo está acoplado con la 4 y con la 6, por eso son estos dos. Entonces escribo Z5 por la corriente 5, que ya sé que es menos J1 menos J3, más Z5,4 por la corriente 4, que yo ya sé que es menos J1 menos J3, más Z5,6 por la corriente 6, que en este caso se puede ver que solo circula por esta corriente 6, la corriente de la malla 1, y van en la misma dirección, se queda positiva, entonces J1. El voltaje de la impedancia 6, que es esta que está aquí, solo tiene un acoplamiento, entonces Z6 por I6 más Z6,5 por I5. Z6 por la corriente 6, que es esta que está aquí, ya sabemos que es J1, entonces Z6 por J1 más Z6,5 por la corriente 5, que es esta, ya sabemos que es menos J1 menos J3. Más, tenemos ahora, perdón, no más, sino tenemos ahora el voltaje de la impedancia 7, como no tiene ningún acoplamiento, pues es Z7 por I7. Cuando usamos esta ecuación y no existe el acoplamiento, pues esto vale 0 y únicamente nos quedamos con esta parte, que sería la impedancia 7 por I7. I7 es la corriente de la impedancia 7 y vemos que ahí circula la corriente de la malla 3, pero la impedancia 7 va hacia la derecha y la corriente cuando pasa por la impedancia 7 va hacia la izquierda, entonces me queda Z7 por menos J3. Por último, el voltaje de la impedancia 8 pues sería Z8 por I8, como no tiene acoplamientos, entonces sería lo que vale la impedancia 8 por la corriente 8, que en este caso es la corriente de la malla 3, van en la misma dirección y me queda J3. Aquí lo que tenemos que calcular es la corriente de la malla 1, de la malla 2 y de la malla 3 para poderla sustituir y encontrar los resultados de cada uno de los voltajes de las impedancias con y sin acoplamientos. Ya conocemos el valor de cada cajón de impedancia que vendrían siendo y también de las impedancias mutuas que tenemos, nada más habría que sustituir datos. Entonces ahora nos vamos a enfocar en obtener las impedancias propias y mutuas de las mallas, para después escribir las ecuaciones de mallas y empezar con el proceso matemático, porque ahí acabaría el proceso eléctrico de análisis, y empezaríamos con un proceso matemático, sea cual fuere, es decir, empleando álgebra, empleando ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, trigonometría, determinantes, lo que sea necesario para obtener las corrientes de la malla 1, de la 2 y de la 3.